Al filo de la intriga. Ataques de monstruos acuáticos en Nueva York. Es demasiada coincidencia que alrededor del mundo se reporten cada vez más avistamientos de criaturas que son desconocidas para la ciencia, a los que posteriormente se les termina denominando como monstruos. Y es que tanto en Europa como en Asia, África y América se alerta de la existencia de seres extraños y aterradores que no calzan con la descripción de algún animal conocido. Es entonces cuando surgen las leyendas. Pero precisamente porque no se logran hallar pruebas 100% concluyentes de la existencia de estos monstruos, es que estos avistamientos quedan como meros mitos. Pero las alarmas suenan con fuerza cuando estos casos extraños se dan en la Gran Nueva York. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Nueva York es el corazón urbano de Estados Unidos y es un lugar famoso en todo el mundo por muchas razones. Era normal pensar que en lugares así no existirían leyendas de monstruos o criaturas extrañas que atacasen personas, pero lo cierto es que las hay, solo que son opacadas por todas las demás cosas que hacen de Nueva York un estado tan famoso e importante para Norteamérica. Y es que en las aguas de Nueva York se esconden unos monstruos que desataron tanto pánico y revuelo en el pasado que el mismo FBI tuvo que intervenir para descubrir cosas que los científicos y escépticos jamás hubiesen creído posibles. Fue así como nacieron las leyendas de los monstruos de los lagos de Nueva York. Es necesario entender que Nueva York no es solo una ciudad como tal, sino que también es el nombre de uno de los 50 estados de la nación americana, y en este estado existen varios lagos y cuerpos de agua, los cuales fueron descubiertos cientos de años atrás por exploradores europeos. Uno de ellos fue Samuel de Champlain, el cual bautizó con su apellido a uno de estos lagos, el cual está ubicado en una región de temperaturas frías y frescas, incluso en las épocas de primavera y verano. Pero lo más importante de la exploración no fue que un lago llevara su nombre, sino fue la declaración del mismo Samuel al respecto. El explorador declaró que con su tripulación se habían topado con peces y criaturas acuáticas inusualmente grandes, que poseían escamas y cuerpos que no podían ser penetrados por arpones u otras armas humanas. Este suceso bien documentado no sería más que el inicio de una serie de futuros encuentros y hallazgos extraños en los demás lagos y cuerpos de agua del aún inexistente estado de Nueva York. El primero de estos en ser perfectamente documentado y hasta publicado en diarios locales como el Plattsburgh Republican, ocurrió en el año 1819, para ser exactos, el 24 de julio. Un capitán que respondía al nombre de Crum se había topado con una criatura con forma de serpiente y que estuvo solo a 200 metros de su navío. Para cualquier persona inexperta, esta distancia sería un obstáculo para poder saber qué era aquella cosa, pero para los hombres cuyas vidas pertenecían a las aguas, esta era una distancia insignificante, y gracias a ello, el capitán logró detallar aquella cosa. Color negro y de 57 metros de largo, con manchas blancas, ojos color cebolla, una especie de franja de color rojo en su cuello y 3 colmillos grandes y filosos que se podían ver desde la distancia. Curiosamente, esta descripción calzaba bien con las creencias de las antiguas tribus indígenas del lugar, en la que afirmaban que en las aguas del actual lago Champlain habitaba una serpiente enorme y cornuda llamada Tatoscoc. Si esto era así, tal vez el capitán debió haberse topado con algún miembro de la antigua especie de serpientes gigantes al que pertenecía la deidad indígena. Pero lo cierto es que el encuentro del capitán Crum no fue el único de este tipo. En el año 1873, un grupo de trabajadores ferroviarios afirmó haber visto una serpiente enorme con escamas brillantes en el lago, y luego en 1883, un sheriff de policía dio un testimonio similar, solo que en esta versión, la serpiente tenía manchas blancas en su boca. Sin embargo, y a pesar de haber sido encuentros documentados, ninguno de los relatos anteriores fueron tan significativos para establecer la leyenda del monstruo del lago Champlain,
que una fotografía tomada el 5 de julio del año 1977. Sandra Massey fue quien tomó esta foto, que incluso fue publicada en el The New York Times. Esta foto mostraba una silueta con forma de serpiente que sobresalía por encima del agua y recordaba mucho al famoso monstruo del lago Ness. La gran mayoría de habitantes de las localidades cercanas al lago, como lo son Port Henry y Dresden, han tenido encuentros décadas atrás con el monstruo, o bien, tienen familiares y conocidos que lo han observado alguna vez en su vida. Durante los años 70, la misma década cuando se tomó la foto, hubo varios avistamientos, incluyendo uno en el que varios viajeros detuvieron sus vehículos en medio del camino para ver 3 jorobas que se movían en medio del lago. La mayoría de estos avistamientos colectivos no han terminado más que en anécdotas de los locales, que son contadas cuando vienen turistas a la región. Sin embargo, todo el misterio cobró suma importancia cuando 2 ahora antiguos agentes del FBI intervinieron para evaluar una supuesta prueba de la existencia de la serpiente del lago. Fue en el año 2005 cuando 2 pescadores observaron a un gran animal alargado abriendo la boca. Todo hubiera acabado como un simple avistamiento más, de no ser porque esto fue captado en video. Pero nadie podía dar fe de que este video no había sido manipulado, así que allí es cuando entra el FBI. Los ahora exanalistas, al ver el video, buscaron cualquier tipo de indicio que arrojase señales de un posible fraude o montaje digital, pero no pudieron hallar nada y en resumidas cuentas, los agentes confirmaron que el metraje era 100% real. De hecho, la criatura que se observaba en la imagen coincidía con una descripción de la criatura dada por un pescador del lugar que el año pasado, es decir, en el 2004, había dicho que observó a una especie de serpiente negra gigante comerse viva y casi de un solo bocado a una gaviota. Luego, en mayo del 2009, un nuevo metraje aparece y muestra un objeto alargado y oscuro moverse por el lago, y 5 años después, hubo otro encuentro. Esta vez no solo una familia entera vio al monstruo, sino que oyeron los sonidos que éste hacía. Dijeron que se parecía mucho a los de una ballena. Pero la cuestión es que la descripción de la criatura no coincidía con la de una ballena. Los investigadores Roy McClay, Dennis Hall y Carl Schacker argumentan que en vez de ser una especie de serpiente lo que allí habita, el monstruo sería algo más parecido a un primo lejano o incluso una versión evolucionada y adaptada al entorno frío de un plesiosaurio o basilosauro. Lo increíble es que el lago se congela por completo en las épocas más gélidas, lo que indicaría que la criatura o bien migra o tiene un método de hibernación que le evita morir en tiempos de invierno. Pero más allá del lago Champlain, se encuentran otros lagos que en su conjunto conforman los llamados lagos Fingers, que por su traducción al español harían referencia a unos dedos, y es que la forma de estos lagos se asemeja a unos dedos gigantes de una mano invisible. La cuestión es que si en el lago Champlain, un cuerpo de agua ampliamente conocido y concurrido, existe la posibilidad de que habite un gigantesco monstruo, lo mismo se podría decir de 2 de los lagos Fingers, pues son 2 de los lagos más profundos del país. Estos lagos se llaman Seneca y Cayuga y se hallan en el centro del estado de Nueva York, y por encuentros y avistamientos documentados que iniciaron en el siglo XIX, se ha creído que hay 2 monstruos en estos lagos. El Seneca tiene 173 kilómetros cuadrados de extensión y 188 metros de profundidad. Los nativos de la región decían que había un monstruo que habitaba en ese lago, el cual creían que no tenía fondo. Sin embargo, estas leyendas no fueron tomadas en cuenta por los europeos al llegar y por ello la leyenda fue perdiendo fuerza. Pero no fue sino hasta 1899 que todo cambió drásticamente, pues la criatura fue asesinada. El Otetiani era un barco de vapor que surcaba el lago con rumbo hacia Génova. La tripulación estaba conformada por el capitán Carleton Herendeen y el oficial Frederick Rose. Este último, a eso de las 7 de la tarde, nota que frente del navío hay una especie de barco volcado. El capitán vio el objeto con su catalejo
y determinó que éste debía de tener al menos unos 8 metros de largo, por lo que creyeron que era una especie de embarcación. Pero la duda persistía tanto en el capitán como en el oficial. Acercaron el Otetiani hacia el supuesto barco accidentado y se envió a un bote a investigar más de cerca. Pero en cuanto el bote se acercó, ese entre comillas, barco volcado, empezó a alejarse. El capitán ordenó rápidamente una persecución a toda máquina de lo que sea que tuviera enfrente. El barco estaba casi alcanzando al monstruo, pues solo lo separaban unas decenas de metros, cuando de repente esa cosa se gira sobre sí misma en dirección hacia el barco. Abre sus fauces y deja mostrar unas hileras de colmillos filosos como los de un cachalote. El capitán estaba determinado a acabar con ese monstruo y dirigió su nave hacia la criatura misma para matarla con el armazón del barco. Y así lo hizo. El impacto destruyó la médula espinal del monstruo y este murió casi al instante. El capitán Gerendín estaba dispuesto a recuperar el cuerpo de la criatura, pero era tan enorme que temían que la nave no pudiera soportar el peso, al mismo tiempo que los esfuerzos por recuperar los restos estaban siendo en vano. Entonces, casi como si hubiera sido una derrota, el capitán decidió abandonar el cuerpo, el cual acabó hundiéndose al fondo. Pero a pesar de aquella épica lucha, que fue documentada en los diarios locales de aquellos tiempos, lo cierto es que ninguna persona resultó herida por el monstruo, al contrario de lo que luego ocurriría en el lago Cayuga. Uno de los brazos del joven Steve Griffin fue violentamente quebrado por lo que él aseguró era un animal con forma de anguila gigante que le atacó con un gran mordisco. Más avistamientos en este lago otorgan descripciones similares a los del lago Champlain y Séneca, por lo que es posible especular que se trata de una especie local y desconocida de monstruosas serpientes que viven en los fondos de estos lagos. Tal vez si no se dejen ver a menudo, es porque no lo desean, pero entonces es posible que hayan más criaturas ocultas en los corazones de lagos, ríos y mares de todo el mundo. Solo que hasta ahora la ciencia no ha llegado hasta ellas. Solo es cuestión de tiempo para que se logre desentrañar de una vez por todas los misterios de los monstruos acuáticos de Nueva York. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.